Bueno, hermanos, trataremos de no dormirlos después de la comida. Bueno, vamos de regreso a Jonás capítulo 4. Vamos a concluir, si el Señor quiere, en estos minutos, este gran libro, Jonás 4. Podríamos decir que todo lo que el Señor es, Jonás no fue. Todo lo que el Señor es, Jonás no fue. Y cuando actuamos como Jonás, hacemos lo mismo. Recuerden que en el libro de Jonás encontramos 4 acciones del Señor hacia Jonás que nos ayudan a entender el problema y solución reales de la Ciudad de México. Ya vimos en el capítulo 1 cómo el Señor llamó a Jonás. En segundo lugar, cómo el Señor salvó a Jonás. Allí en el capítulo 2. En el capítulo 3 vimos cómo el Señor usó a Jonás. Y llegamos a la última, allí en el capítulo 4. Vean cómo el Señor instruyó a Jonás. El Señor instruyó a Jonás. De nuevo, por la extensión del texto, planeamos irlo leyendo y explicando y aplicando conforme avanzamos. Vean Jonás 4, versículo 1, dice la palabra de Dios: pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Vean la frase, se apesadumbró en extremo. Esto fue un gran mal para Jonás, como lo dice una versión. ¿Qué fue lo que Jonás consideró tan mal que le causó enojo? ¿Qué pasó en el capítulo 3? El Señor no juzgó a Nínive porque se arrepintieron. Ese fue el gran mal para Jonás. Eso fue lo que le causó tanto enojo. Podríamos pensar, no es posible. No es posible. Es impresionante. ¿Cómo es posible que alguien vea como un mal enorme que el Señor perdone a pecadores porque se arrepintieron? Solo hay una respuesta. Cuando piensas al revés de Dios, cuando no eres amoroso, cuando eres soberbio, cuando eres egoísta, o dicho de otra manera, cuando odias tanto a alguien que quieres que el Señor juzgue a esa persona. Ese fue Jonás. Piénsalo. ¿Hay alguien en tu vida a quien tú odias tanto que preferirías que el Señor no lo salvara y que fuera al infierno en lugar de ir al cielo? Si hay alguien en tu vida que ves de esa manera, estás pensando como Jonás. Estás pecando de una manera terrible. Y esa manera de pensar obviamente no demuestra el amor del Señor, porque Él quiere perdonar incluso a sus enemigos. Y recuerden, nosotros, todo creyente, antes de que el Señor nos salvara, incluyendo a Jonás en el pasado, fuimos también sus enemigos, como dice Romanos 5:10. Entonces, no debemos actuar como Jonás. Esta manera de pensar es totalmente opuesta al Señor. No podemos enojarnos porque el Señor perdona a un pecador que se arrepiente. Eso demuestra soberbia, demuestra odio, demuestra la misma manera de pensar. Recuerdan del hermano del hijo pródigo en Lucas 15. ¿Recuerdan? El hermano del hijo pródigo estaba enojado porque estaban celebrando el arrepentimiento de su hermano. Escuchen esto. Jonás sabía que estaba pensando al revés, que estaba pensando de manera contraria al Señor. Esto lo sabemos por el versículo 2. Véanlo. Y vean, hermanos, esto es alarmante. Porque recuerden, Jonás era un creyente, era un profeta,
conocía la palabra de Dios, como lo vimos en el capítulo 2. Y el capítulo 4 confirma lo bien que conocía, entendía lo que decía la Escritura, lo cual lo hace en un sentido doblemente responsable. Esta manera de pensar deliberada, persistente, era un pecado que le asediaba a Jonás aparentemente, en los términos de Hebreos 12, un pecado en el que fácilmente se enredaba. Ese mismo pecado que vimos en el capítulo 1, Dios lo disciplina en el 2, se arrepiente, en el 3 va, predica, y ahora está otra vez pecando de la misma manera que en el capítulo 1. Y vean ustedes cómo versículo 2 refleja que él sabía que estaba pecando. Jonás 4:2. Este es Jonás. Y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis. Una pausa ahí. Aquí está la razón por la que no quiso obedecer en el capítulo 1, ¿recuerdan? Jonás 4:2, vean el texto de nuevo. Jonás dijo: porque sabía yo que tú eres Dios clemente. Esa palabra clemente quiere decir de gracia. Y el Señor demostró que es el Dios de gracia al darle a Nínive lo que no merecía. ¿Qué fue eso? Advertencia contra el juicio y la oportunidad de arrepentirse. Y sigue aquí, observen, Jonás mostrando que entendía correctamente la palabra de Dios, sabía que estaba pensando de manera opuesta a la realidad. Versículo 2, oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por esto me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso. Esa palabra piadoso significa compasivo, y Dios también demostró su compasión hacia Nínive al darle lo que necesitaban: advertencia de juicio y perdón ante su arrepentimiento. Y vean otra vez, vean la clase de teología propia que nos está dando Jonás. Esto es, vean ustedes la clase que Jonás nos da de las perfecciones de Dios de manera resumida. Versículo 2, yo sabía que tú eres Dios clemente, esto es Dios de gracia, Dios es piadoso, compasivo. Versículo 2, otra perfección de Dios. Tardo en enojarte. Esto quiere decir, Señor, yo sabía, dijo Jonás, que tú eres paciente, y el Señor también mostró paciencia hacia Nínive al no juzgarlos mucho tiempo antes de que enviara a Jonás, y al mostrarles paciencia con 40 días de aviso antes de juzgarlos. Y vean nada más, versículo 2 al final, otra vez Jonás le dice a Dios: yo sabía que tú eres Dios de grande misericordia, grande amor leal, es lo que quiere decir esa palabra del hebreo, una perfección hermosa del Señor. Y concluye el 2, le dijo Jonás al Señor: y que te arrepientes, de nuevo del hebreo como lo traduce una versión, que te ablandas o cedes del mal. El Señor demostró su amor leal y también demostró que cedió al perdonar a Nínive. ¿Cómo sabía de nuevo todo esto Jonás? ¿Cómo sabía Jonás que el Señor tenía estas perfecciones? Respuesta: porque conocía las Escrituras. ¿Cómo sabemos eso? Porque aquí Jonás, en Jonás 4:2, repitió Éxodo 34:6 casi palabra por palabra. Éxodo 34:6. Ahí es donde el Señor lo reveló, ¿recuerdan? Ahí estando con Moisés. Esto es asombroso. El versículo 2 demuestra que Jonás entendía correctamente quién es el Señor, y esto de nuevo remarca el pecado de odio por parte de Jonás hacia los ninivitas. Jonás entendía correctamente quién es el Señor, pero le molestaba que el Señor fuera el Dios de gracia, de compasión, de paciencia, de amor leal y de perdón hacia Nínive. De nuevo,
lo mismo que le molestaba a Jonás de Dios, escuchen, fue lo mismo por lo que el Señor lo salvó y lo perdonó en el capítulo 2. Piensen en esto. Él había disfrutado de las mismas perfecciones de Dios hacia él. Él se había beneficiado, el Señor le había demostrado a Jonás gracia, compasión, paciencia, amor leal, perdón. Por eso no lo mató en el capítulo 2, ¿recuerdan? De hecho, por eso lo había salvado desde el capítulo 1, desde antes, obvio, y por eso lo llamó a ser profeta, ¿recuerdan? Vean la soberbia de Jonás, hermanos. Escuchen esto es alarmante. Escuchen. A Jonás no le molestó que el Señor le mostrara gracia, compasión, paciencia, amor leal y perdón cuando estuvo al borde de la muerte en el capítulo 1. Pero sí le molestó que el Señor le mostrara a Nínive lo mismo que le había mostrado a él. Gracia, compasión, paciencia, amor leal y perdón cuando Nínive también estuvo al borde de la muerte. Qué cosa tan horrenda, qué pecado tan horrendo es este, ¿no es cierto? Esta es la postura automática por default en nuestra naturaleza, en nuestra inclinación caída de ser soberbios. Esta es una manera farisaica de pensar. Si yo quiero que Dios me muestre a mí perdón, pero yo no quiero que Dios le muestre perdón a otros en la misma situación. ¿Se dan cuenta ustedes de la soberbia? Estás actuando así, estamos actuando así. No nos molesta que el Señor nos dé arrepentimiento y perdón y que no nos juzgue, pero sí nos molesta que el Señor le dé arrepentimiento y perdón a otros. Eso es pecaminoso. Eso es soberbio. Observen, hermanos, que aquí Jonás pensó y actuó de una manera totalmente opuesta al Señor, ya lo dijimos, y así actuamos cuando pecamos como Jonás, cuando no somos amorosos hacia alguien, cuando somos soberbios en contra de alguien a un nivel u otro, pensamos, actuamos de manera opuesta al Señor, cuando somos soberbios, cuando no andamos en el Espíritu como cristianos, cuando no amamos, no vivimos en Romanos 12, 9 al 21, y Romanos 12, 9 al 21 se puede ver resumido aquí en Jonás 4:2. Escucha, cuando no andamos en el Espíritu, actuamos como Jonás, aplicando Jonás 4:2 a nosotros, en referencia al que peca contra nosotros. En lugar de mostrarle gracia al que peca contra nosotros, en lugar de tratar bien al que peca contra nosotros, respondemos con pecado a su pecado, como Jonás. En lugar de ser compasivos, en lugar de tratar de ayudar al que pecó contra nosotros en un momento de necesidad, ignoramos su necesidad o evitamos ayudarle como Jonás. En lugar de ser pacientes hacia el pecado de otros, somos impacientes, pero sí queremos que su pecado sea juzgado, como Jonás quería. Y en lugar de mostrar mucho amor leal hacia el que peca contra nosotros, mostramos mucho odio desleal como Jonás y hacemos lo que podemos por dañar al que peca contra nosotros. Y en lugar de ceder y perdonar cuando alguien que ha pecado contra nosotros se arrepiente de pecar contra nosotros, no perdonamos, queremos venganza como Jonás. Es impresionante, ¿no es cierto, hermanos? Ver la exactitud de la palabra de Dios, cómo nos parte en dos y en todas partes. En resumen, si pensamos como Jonás aquí en Jonás 4:2, en lugar de deleitarnos porque el Señor perdone y salve al que peca contra nosotros, anhelamos que el Señor no lo perdone y lo juzgue. Esta misma actitud que tuvo Jonás la podemos llegar a manifestar en nuestra familia, como lo decía Héctor ayer, aplicando esas verdades en nuestro trabajo, con nuestros compañeros de trabajo, en el ministerio, como decía José Carlos, en la vida, como decía Lucas. Hablamos mucho de ser semejantes a Cristo, ¿no es cierto?
Para eso el Señor nos salvó, para eso nos predestinó, Romanos 8:29. ¿Qué quiere decir ser semejantes a Cristo? Parecernos a Cristo. Bueno, aquí tienen ustedes una descripción clara de algunas de las perfecciones de nuestro Señor y de cómo se pueden ver en nuestra vida. Por ejemplo, si somos como David, conforme al corazón de Dios, haremos todo lo que Dios quiere, como dice Hechos 13:22. Y esto incluye mostrar gracia, compasión, paciencia, mucho amor leal y perdón. David se lo mostró a Saúl, recuerdan, cuando Saúl quería matarlo por envidia. Y vean esto, hermanos, vean esto, todavía no está tan mal como podría estar Jonás 4. Uno diría en Jonás 1, hombre, esto está terrible. Leemos Jonás 4, 1 y 2, esto está peor, pero prepárense, se pone peor. Vean cómo Jonás estaba tan enojado porque el Señor le había dado arrepentimiento y perdón a Nínive, que quería morirse, quería morir. Versículo 3, quería que el Señor lo matara. Vean esto en Jonás 4:3. Ahora pues, eso nos lleva de regreso al versículo 1 y 2, debido a que Dios mostró sus atributos, sus perfecciones, al mostrarle gracia, perdón, compasión, paciencia, misericordia a Nínive, porque se arrepintieron por gracia del Señor. Debido a que el Señor perdonó a Nínive, versículo 3, ahora pues, oh Jehová, esta es oración autoimprecatoria, vean esto, pero vean la motivación pecaminosa. Imprecatoria quiere decir que Dios juzgue a alguien, véanlo aquí, una oración autoimprecatoria por el pecado del que está orando. Jonás 4:3. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. No puede ser. No puede ser. Hasta aquí, recuerdan, Jonás solo había orado en el capítulo 2 cuando casi muere debido a su pecado. Y ahora aquí en el capítulo 4 ora buscando la muerte también debido a su pecado. Y aquí tienen ustedes un ejemplo de oración soberbia, egoísta. Porque de hecho en hebreo dice yo o mí 9 veces. 9 veces. Impresionante. Si oras como Jonás de manera arrogante, egoísta, el Señor no te va a responder. Como dice Santiago 4, no tenéis porque no pedís, pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Entonces en el versículo 3, Jonás quería morirse por lo enojado que estaba, y estaba enojado porque el Señor había perdonado a los ninivitas. Y hermanos, vean, en un sentido, esto muestra que en este punto de su vida, Jonás estaba peor que los ninivitas. Estaba peor, ¿por qué? Porque conocía a Dios, pero no quería que los ninivitas disfrutaran de Dios como él. De nuevo, ¿qué alarma es esto? ¿Qué advertencia? Qué fuerte es esta confrontación. Que el Señor nos ayude a no ser así, porque de manera automática esta es nuestra inclinación pecaminosa. Que el Señor nos ayude a no actuar como fariseos, de nuevo, en un sentido, pecando aquí, pecando peor que un incrédulo, por no querer que otros incrédulos disfruten de lo que el Señor nos ha dado, y esto debido a nuestro odio hacia ellos. Después de esta respuesta tan pecaminosa de Jonás, realmente merecía que el Señor le concediera su petición de matarlo y llevárselo al cielo. Era salvo, como ya lo explicamos. El Señor habría dicho, sí, seguro, ya compadrito, ya me tienes hasta acá, ahora sí, vámonos ya al cielo. Con mucho gusto, ¿cómo no? Petición concedida, a la gloria, muerto, se acabó. Pero vean, hermanos, recuerdan otra vez el tema central de Jonás, el mensaje primordial del Espíritu Santo, para aquellos que habrían oído Jonás por primera vez, para toda generación a lo largo de la historia, incluso para nosotros. Vean aquí la gracia soberana de Dios. Vean, hermanos, recuerden, es así como el Señor
tantas veces con Israel ahí en Éxodo, cuando le dijo en Números también a Moisés, ¿sabes qué? Mira, déjame destruir este pueblo y voy a producir una nación de ti. ¿Se acuerdan? No pudo haber hecho. Y aquí igual el Señor pudo haber dicho, ¿sabes qué, Jonás? Ya hasta aquí, compadre. Se acabó, ya. Hay muchos, yo tengo el poder, lo vimos con Nínive. Puedo salvar a quien quiera, puedo ser un profeta de quien quiere, puedo hacerlo fiel también, lo puedo mantener fiel. Es como el Señor con los 12 discípulos que están, recuerda, el Señor ya está al borde de la muerte y se siguen peleando no, yo voy a estar a la derecha del Señor en el reino, No, yo voy a estar a la izquierda. Dice, no, yo soy el primero, no. ¿Se acuerdan? Vean, y el Señor puede haber dicho, ¿saben qué? Se acabó, señores, ya, con permiso, voy a tomar a 12 más, los discípulos en 5 minutos sin problema porque soy perfecto. Pero vean la gracia del Señor. Versículo 4. Vean la paciencia del Señor. Esta es la respuesta, recuerdan, vean el versículo 3 de nuevo. Esta es la petición en el 3. Dice en el 3 de nuevo, le dijo, ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida porque mejor me es la muerte que la vida. Respuesta, versículo 4. Y Jehová le dijo, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Una mejor traducción del hebreo sería como lo traduce una versión. Escuchen, ¿tienes buena razón para enojarte? ¿Tienes buena razón para enojarte? Esto es lo que se llama una pregunta retórica. En otras palabras, la manera en la que haces la pregunta te da la respuesta. La pregunta nos da la respuesta. El Señor le dio la respuesta a Jonás. ¿Fue buena la razón de Jonás para que se enojara? ¿Fue una razón buena que Jonás se enojara porque se arrepintieron los ninivitas y el Señor los perdonó? Claro que no. Por supuesto que no. Pero vean la perfección de nuestro Señor. Vean cómo lo demostró el Señor otra vez a Jonás, que realmente era, Jonás 4:3, Dios de gracia, de compasión, paciente, de amor leal y que cedía para perdonar. Y el Señor le volvió a mostrar esto a Jonás, porque Jonás estaba pecando terriblemente aquí. Vean, hermanos, la gloria del Señor. Esto es, al Él haber decidido una vez más mostrar sus perfecciones de esta manera en este punto. Porque recuerden, Jonás estaba pecando terriblemente aquí en el capítulo 4. Volvió al pecado del capítulo 1, a pesar de la tormenta, el pez, la salvación del Señor del capítulo 2, y en lugar de que el Señor de nuevo respondiera a su oración de matarlo en el versículo 3, el Señor le respondió con esta pregunta del versículo 4, diciéndole, ¿tienes buena razón para enojarte? Hermanos, aquí hay una gran verdad, escuchen, entre otras, algo al margen. Gracias al Señor que no nos da todo lo que le pedimos. Jonás le pidió que lo matara. Ni nos imaginamos dónde estaríamos si nos diera todo lo que le pedimos. Pero en el caso de Jonás, aunque merecía que el Señor lo matara en juicio y lo llevara al cielo por gracia, por ser creyente, el Señor respondió a su oración con esta pregunta amorosa, escuchen, para llevar a Jonás a pensar, para motivarlo a confesar su pecado y arrepentirse de su pecado. Es algo así, recuerdan, como en el huerto, cuando el Señor le pregunta a Adán, ¿dónde estás? ¿No sabía el Señor dónde estaba Adán? Por supuesto que sabía. ¿Por qué hizo eso? Para motivarlo a confesar. O como Caín, ¿dónde está tu hermano? Y aquí el Señor, vean de nuevo su paciencia, su sabiduría, su gracia, nos deja boquiabiertos. Esto es impresionante. Versículo 4, entonces el Señor le responde, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Versículo 5, y salió Jonás de la ciudad
y acampó hacia el oriente de la ciudad, y se hizo allí una enramada, esto es una especie de choza de ramas, y se sentó debajo de ella a la sombra. Vean por favor, hermanos, la soberbia de Jonás en este punto. Digo, hermanos, él habría sido de la iglesia de Corinto. ¡Qué carnalidad! ¡Qué nivel de carnalidad! Y hermanos, esto es como una aplicación al margen. Por favor, vean a qué grado podemos llegar a pecar como creyentes. Esto es vergonzoso. Esto es peor que un incrédulo, porque un incrédulo no tenía, como Jonás, el entendimiento bíblico de la verdad de la palabra de Dios. Y es así, nos vemos como Jonás aquí, que te desmayas de vergüenza, de pena ajena. Así nos vemos tú y yo cuando pecamos como cristianos, que sabemos exactamente lo que dice la palabra de Dios y nos enojamos. Y en lugar, por ejemplo, de amar a mi esposa como Cristo amó a la iglesia, cuando hace algo que no me gusta, actúo como peor que un incrédulo, porque empiezo a razonar. No, que se aguante. Empiezo a actuar de manera soberbia, actúo peor que un incrédulo, porque yo sé, por la gracia de Dios, por la presencia del Espíritu en mi vida, lo que dice la palabra de Dios, y no lo hago. Entonces, hermanos, vean aquí en el versículo 3, ¿por qué hizo esto? Porque en lugar de responder como los ninivitas en el capítulo 3, vean ustedes lo que hace el Espíritu Santo a lo largo de este libro. Vean la perfección de la mente de Dios. No tenemos tiempo de verlo ustedes, esto es para abrir su apetito. Veanlo ustedes, lean con detenimiento y van a ver contraste, diferencia tras diferencia. Recuerdan, con los ninivitas en el capítulo 3 predicó, se arrepintieron, incluyendo el rey se volvió predicador, ¿recuerdan? Y aquí el Señor lo confronta, le vuelve a dar la oportunidad de arrepentirse en Jonás 4:4 y Jonás 5:5. En lugar de responder como los ninivitas en el capítulo 3, en tristeza profunda por su pecado, se puso cómodo el Señor Jonás. Se puso cómodo, por eso vean el 4:5. Salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad, se hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra. No le respondió a Dios. Está hablando con Dios. No le respondió. Hermanos, vean ustedes el nivel de soberbia. Esto, hermanos, es algo que nos debe ayudar a entender cuando un creyente actúa como incrédulo. Dices, es que no concibo que tal o cual hermano actúe así. Solo en el mundo hace eso. ¿Sabes qué? Estamos peor que en el mundo, porque el mundo está muerto y nosotros no, y tenemos al Espíritu. Si somos creyentes genuinos como Jonás y entendiendo, conociendo correctamente la palabra de Dios, actuamos así. Esto es vergonzoso, hermanos. Esto, como ayer lo decía Héctor, esto da ocasión a que el nombre de Dios sea blasfemado entre los gentiles. Observen lo mal que estaba Jonás, el que se veía como superior a los ninivitas, realmente respondió de una manera muy inferior que los ninivitas y hasta muy inferior que los marineros del capítulo 1. ¿Por qué? Porque recuerden, en el capítulo 1, escuchen, los marineros mostraron más humildad al Señor que Jonás al clamar al Señor. En el capítulo 3, los ninivitas mostraron más humildad al Señor que Jonás al humillarse en arrepentimiento. Y escuchen, los marineros se humillaron ante el Señor de nuevo sin que Jonás los llamara directamente al arrepentimiento. Solo con escuchar quién era el Dios de Jonás, solo con escuchar algo acerca del Señor, a través de Jonás viviendo en pecado y viendo el poder del Señor en la tormenta, el Señor los salvó. Y los ninivitas, con la palabra del Señor fue suficiente para llevarlos al arrepentimiento. Pero Jonás, escuchen esto, Jonás, ni con tormenta, ni con 3 días en el pez, ni con ver el poder del Señor al salvar a Nínive, ni con una pregunta directa del Señor, se arrepiente aquí de su enojo y odio hacia los ninivitas. Esto, hermanos, es escandaloso. Los paganos mostraron más humildad que el predicador. Qué terrible, qué vergonzoso es cuando pase esto, ¿no es cierto?
Cuando un incrédulo muestra más sensibilidad espiritual, más disposición, aunque sea externa, no genuina, más disposición a obedecer al Señor que un cristiano. Es como Abraham con Abimelech en Génesis 20. El incrédulo mostró que no quería pecar y el creyente pecó allá en Génesis 20. Y de nuevo, hermanos, esto no es para justificar nuestro pecado, al contrario, sino para alarmarnos, porque cuando hacemos esto, damos ocasión para que el incrédulo blasfeme al Señor. No hacemos atractivo el Evangelio. Tito 2. Actuar así, imagínense si aquí Jonás hubiera estado con un pariente inconverso. Oye, pues tú, ¿qué? ¿Tu Dios? ¿Cómo? No, no me interesa tu Dios. Ve cómo vives, cómo lo tratas, cómo tratas a los demás. Y aquí en Jonás 4:4 se puso cómodo Jonás, sigue sin arrepentirse, a pesar de que el Señor le hizo esa pregunta del versículo 4. Vean que aunque el Señor aquí le sigue mostrando tanta gracia, compasión, paciencia, amor, perdón, al hacerle esta pregunta para llevarlo al arrepentimiento, Jonás aquí persistió en pecar. Y vean el cinismo, vean cómo está persistiendo en su pecado al final del 5. Vean lo que hizo después de sentarse cómodamente en Jonás 4:5, hasta ver qué acontecería en la ciudad. ¿Por qué hizo esto? ¿Por qué hizo esto? Por lo que vemos en los versículos 1 al 4, quizás lo hizo para ver si los ninivitas regresarían a su pecado para que el Señor los destruyera, como alguien dijo. Pero vean otra vez la gracia poderosa del Señor y el pecado de Jonás. El Señor no había terminado con él y le iba a enseñar una lección. Versículo 6, Jonás 4:6. Y preparó, misma palabra hebrea que en Jonás 1:7, recuerdan que tenía preparado un pez. Jonás 4:6, preparó Jehová Dios una calabacera. No estamos seguros de qué tipo de planta que era, no se alegren, hermanos. Me encantaría decirles que aquí está la base teológica para la crema de flor de calabaza, pero no podemos decirles eso porque no sabemos qué tipo de planta era esta calabacera. Pero vean el versículo 6, vean el control del Señor sobre su creación de nuevo en el 4:6. Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Esto fue un milagro, claro. El Señor hizo que creciera esta planta rápidamente. Esta es la primera vez que Jonás estuvo tan contento en el libro. No lo habíamos visto tan contento en el libro. Hasta aquí, Jonás 4:6 al final. Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Vean qué egoísta, vean qué superficial, vean cómo nos confronta. ¿Merecía Jonás que el Señor le diera esta planta para que estuviera cómodo? Por supuesto que no. Pero aquí vemos otra vez el versículo 2 en operación. El Señor mostrándole a Jonás gracia, compasión, paciencia, amor, no juzgándolo por su pecado. Pero vean, hermanos, que así actuamos cuando nuestra mente está en las cosas de la carne. Cuando como creyentes no estamos controlados por el Espíritu, somos como Jonás. Nos da más gusto una comodidad temporal superficial que una manifestación de gracia del Señor. Nos da más gusto comer bien, estar más cómodos, estar con salud, que el Señor salve a una persona. Qué cosa tan superficial. Así estaba Jonás. Pero vean de nuevo la soberbia de Jonás. Estuvo muy contento, dice el versículo 6, cuando el Señor le mostró esta gracia. Pero estuvo muy enojado cuando el Señor le mostró gracia a los ninivitas. Y de nuevo, para los ninivitas no solo fue que estuvieran cómodos un ratito, sino que los salvó del juicio temporal y eterno que merecían. Y vean el versículo 7, Jonás 4:7. Pero al venir el alba, esto es el amanecer del día siguiente, Dios preparó, misma palabra usa aquí el Espíritu Santo, Dios preparó, proveyó, designó, misma palabra del 1:17, del 4, 6 y 8, un gusano,
el cual hirió la calabacera y se secó. Versículo 8. Pero, y aconteció que al salir el sol, preparó, misma palabra del versículo anterior, o designó. Y aconteció, versículo 8, que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, en hebreo, un viento ardiente del oeste. Y el sol hirió a Jonás en la cabeza, y se desmayaba, y deseaba la muerte, diciendo: mejor sería para mí la muerte que la vida. Vean el énfasis en el control del Señor sobre su creación, en su soberanía, y este control absoluto de todo, hermanos, ejerciéndolo el Señor en armonía perfecta con el resto de sus perfecciones. A veces de manera equivocada pensamos en la soberanía de Dios como algo torcido por nuestra manera de pensar pecaminosa, como un dictador autoritario, un déspota. No, hermanos, véanlo aquí, vean qué lección de teología. En el caso del libro de Jonás, vemos cómo ejerce su soberanía de la mano con su santidad, su ira, al juzgar a Jonás por su pecado. También vemos su soberanía aplicándola al haber decidido mostrarle gracia, compasión, paciencia, amor y perdón a Nínive, a Jonás, a los marineros. Vean qué glorioso es nuestro Señor, perfecto. Así lo hace con nosotros. Muestra su gloria, quiere decir sus atributos, sus cualidades, sus perfecciones, como Él quiere, de manera perfecta. Ninguna perfección de Dios está desequilibrada. Él es perfecto. Y vean de nuevo el versículo 8 para seguir al 9. Jonás 4:8. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza, y se desmayaba, y deseaba la muerte, diciendo: mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces, versículo 9, dijo Dios a Jonás: ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió: mucho me enojo hasta la muerte. No puede ser. La soberbia de Jonás es escandalosa. ¿Cómo se atrevió a decirle esto al Señor? Está justificando su pecado en lugar de humillarse y pedirle misericordia. Y si el Señor no hacía lo que Jonás quería, Jonás se quería morir. Véanlo en el versículo 3, se quería morir por su enojo. Y aquí en el versículo 8, se quería morir por su enojo por la planta. En el versículo 3 se quería morir por su enojo porque Dios perdonó a los ninivitas. Y en el versículo 8 se quería morir por su enojo por la planta. Esto nos puede pasar a diferentes grados a algunos de nosotros, que cuando el Señor no nos da lo que queremos, nos enojamos y no queremos hacer nada. Queremos, de hecho, hasta morirnos. Y vean de nuevo la gracia. No estamos diciendo que esto es correcto, esto es pecaminoso, reprobable, vergonzoso, blasfemo. Vean de nuevo la gracia, la compasión, la paciencia, el amor del Señor hacia Jonás. Estaba enojado porque ya no tenía la comodidad de la planta. Este es un profeta berrinchudo. Ese es un término teológico importante, mexicano. Este es un profeta berrinchudo. Y aunque merecía que el Señor lo juzgara por persistir en su soberbia, en su enojo pecaminoso, el Señor le mostró gracia, le dio lo que no merecía al no juzgarlo e incluso al tomarse el tiempo de hablarle para instruirlo. Y aquí tienen en el versículo 10 la lección que el Señor le quiso enseñar a Jonás. Jonás 4:10, todo lo que acabamos de ver para llegar aquí, versículo 10. Y dijo Jehová: tuviste tú lástima, o mejor en el hebreo, tuviste tú compasión de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació, y en espacio de otra noche pereció. En otras palabras, en el versículo 10 le dijo: yo hice eso, tú no hiciste nada de eso, porque todo fue sobrenatural. Porque versículo 10, que naciera una planta,
en la que no trabajó ni la hizo crecer, versículo 10, porque Dios, ya lo vimos, dice el texto, hizo que creciera. En una noche nació, en una noche pereció, versículo 11. Vean cómo concluye el libro de Jonás, y esto es para abrir su apetito, aunque lo vamos a explicar. Mañana, si el Señor quiere, vamos a ver el otro único libro de la Biblia que concluye igual con una pregunta, ambos libros en referencia a Nínive, y es el libro de Nahum. Pero por ahora vean, si el Señor quiere, veremos eso mañana. Vean Jonás 4:11, el Señor concluye: y no tendré yo piedad, o mejor, compasión, de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. ¿Quiénes son estas 120,000 personas? ¿Quiénes son estas 120,000 personas? Dice el texto, versículo 11, que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda. Estas 120,000 personas se refieren a niños pequeños que no tienen la capacidad de entender la conversión. Esto significa que habrían sido unas 600,000 personas las que se arrepintieron en Nínive, y como alguien dijo, escuchen esto, en Pentecostés se arrepintieron 3,000 según Hechos 2, ¿recuerdan? 3,000 se arrepintieron según Hechos 2, pero en Nínive se arrepintieron unas 600,000 personas. Aquí tienen ustedes en Jonás 4 el número más grande de personas que se arrepintieron en las Escrituras en una ocasión después de escuchar la predicación de las Escrituras. En otras palabras, como lo dice el comentario del conocimiento bíblico, a Jonás le importaba más su comodidad personal que el destino espiritual de miles de personas. Vean, hermanos, la crueldad de Jonás, el egoísmo, cero compasión. Observen de nuevo que el Señor perdonó a 120,000 pequeños que no tenían la capacidad de entender que debían arrepentirse de su pecado. Y esto simplemente nos recuerda, apunta a lo que el Señor explicaría con más detalle siglos después en Mateo 19, 13 al 15. ¿Recuerdan? Allí en Mateo 19, 13 al 15 nos dice: entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase, y los discípulos le reprendieron. Pero Jesús dijo: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Marcos 10, 16 nos dice que los tomó en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Esto indica que eran niños pequeños, lo suficientemente pequeños como para que el Señor los cargara. Entonces, estos son niños desde recién nacidos hasta niños que todavía se pueden cargar. Y aquí, hermanos, recordamos algo importante: todo niño es pecador. Desde la concepción somos pecadores, Salmo 51, 5, merecemos el infierno. Pero a la luz de este pasaje de Mateo 19, 13 al 15, Marcos 10, Jonás 4, 11, segundo de Samuel 12, 23, estamos convencidos de que Dios en su gracia salva a los pequeños que mueren antes de que tengan la capacidad de creer o rechazar el Evangelio. Creemos que este sería el caso también con personas que tienen algún problema mental que hace imposible que entiendan o rechacen el Evangelio. Ahora, ¿hasta qué edad aplica esto? ¿Hasta los 3, 5, 8? La Biblia no nos dice, pero Dios sabe. Esta verdad es un consuelo. Es un consuelo en medio del dolor profundo, por ejemplo, que enfrentan padres que han perdido a pequeños en el vientre, madres, antes de que puedan entender el Evangelio. Incluso ya niños pequeños que el Señor se los lleva. También es alentador, de nuevo, en el área del aborto, un pecado tan horrendo, con tantos bebés que han sido asesinados de esa manera, pero que a la luz de esta verdad creemos que los veremos en la gloria, en el cielo. Obvio, todo por los méritos de Cristo. Creemos que Dios les aplica los méritos de Cristo. Y como padres, como abuelos, como maestros de escuela dominical, de pequeños, esta verdad no debe desalentarte de orar por la salvación de esos pequeños que el Señor ha traído a tu vida. Evangelízalos.
aplicando lo que José Carlos nos decía anoche. Como predicadores, recuerda, nuestra responsabilidad es ser fieles. No importan los resultados, las salvaciones de Jehová. Es lo mismo como padres para animarte. Dios te manda a criar a tus hijos en la disciplina y amonestación del Señor. Esa es tu responsabilidad. Tu responsabilidad no es salvarlos. Solo Dios puede salvar. Las salvaciones de Jehová, tu responsabilidad es ser fiel en orar por ellos, buscar darles un ejemplo de piedad, predicarles el Evangelio. Entonces, hermanos, que esto nos motive a orar, vivir vidas de santidad, seguir evangelizando conforme el Señor nos da la oportunidad a seres humanos de toda edad, de toda edad. Esto es lo que el Señor anhela. Recuerden Lucas 15:7. Os digo, Lucas 15:7, que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Oremos. Padre, gracias por tu palabra hermosa. Qué texto tan potente, tan rico, que nos cautiva, nos consuela, nos confronta. Gracias, Señor, porque eres tú el Dios de gracia, de compasión, tardo para la ira, grande en misericordia y verdad. Verdaderamente, como dice tu palabra, por la misericordia, por tu misericordia no hemos sido consumidos. Por tu misericordia que no estamos en el infierno cuando éramos no cristianos, cuando todavía no nos había salvado. Y por tu misericordia aún no estamos en el cielo, porque ya siendo salvos vivimos muy lejos del nivel que debemos vivir de santidad y merecemos tu disciplina al grado que mereceríamos que nos quitaras la vida, Padre. Ayúdanos, Padre, a que estas verdades nos motiven a pensar y a actuar conforme a tu palabra, como lo decía Lucas hace un momento en 2 de Corintios, a ser una virgen pura, a darle la prioridad a pensar y a vivir como te agrada a ti, nuestro amado Señor Jesucristo, a quien damos la gloria. Amén.